El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Hoy seguimos hablando acerca de la ayuda que el Señor nos da para desarrollar lo profético en nuestras vidas, reconociendo y entendiendo que el Santo Espíritu de Dios es lo profético en nuestras vidas. ¿Por qué? La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19 nos dice, en el versículo 10 nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios dice aquí, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y así como Moisés, hermano, anhelaba y deseaba que todo el pueblo profetizara, asimismo el apóstol Pablo nos dice que anhelemos los mejores dones y que sobre todo que profeticemos. El Espíritu Santo de Dios se mueve con poder y con gloria, hermanos, en la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros fluyamos en lo profético. Oremos para que sea el Señor trayendo la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, la luz. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque has derramado, Señor, tu amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque aún nosotros cuando seamos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Señor, tú no te puedes negar a ti mismo, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias por la misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Por tu paz que nos has dado, porque no das como el mundo la da, Señor. Por el gozo de la salvación, Rey Santo, Señor. Por la fe, Señor, que nos has dado para poder creer en Cristo Jesús y seguir creciendo en la fe, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, aún por la palabra que tú nos vas a dar, nos vas a impartir, Señor, bendito Rey, para que nosotros podamos fluir, Señor, bendito Rey, Señor, en aquel espíritu de la profecía, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, entonces el Señor nos habla en su palabra que el Espíritu de Dios dice el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hermanos, nosotros tenemos que tener ese testimonio del Señor Jesús en nuestras vidas. Debemos de tener ese testimonio, asimismo como nos dice en Romanos 8:16, hermanos, nos dice que el testimonio, ¿sí?, de que nosotros somos hijos de Dios es el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Él nos da ese testimonio. Nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, es una obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Asimismo, como Él nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, nosotros debemos de crecer.
tanto en ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, como también crecer en el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas de que somos hijos. Entonces, en Apocalipsis, el Señor nos está diciendo que el testimonio de Jesús, óigalo bien, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que en la iglesia, en la congregación, cuando nos reunimos, hermano, allí debe haber testimonio de Jesús y que nos reunimos en pos de Él, ¿sí? Porque las reuniones que nosotros hacemos, ¿sí?, es una reunión en pos de Él y es una reunión que va a producir vida, que va a producir en nosotros esa vida para que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque así como nos dice la palabra de Dios, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, al cual enviaste. Entonces, esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender. En una reunión no puede ser una reunión muerta, hermanos. Debe haber testimonio de Jesús en una reunión. Cuando nosotros nos reunimos, el Espíritu Santo de Dios fluye en nosotros de la manera que allí entonces va a haber testimonio de Jesús, y es el espíritu de la profecía. Y cuando hablamos del espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos mirar, hermanos, cómo el Señor habla, ¿sí?, y muestra que el Espíritu Santo de Dios, Él dice, mas el Consolador, en Juan capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, Él es enviado a nosotros, ¿sí?, para que nosotros podamos, aquí lo dice, podamos ser enseñados por Él y nos va a recordar todas las cosas. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermanos, dice aquí el Señor también, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Óigalo bien, el Espíritu Santo no se va a ir de la iglesia. El Espíritu Santo siempre estará en la iglesia, con la iglesia, y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y versículo 17 nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se lo estaba diciendo a los apóstoles, y cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, Él sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí es el cumplimiento. Nosotros estamos viviendo el cumplimiento de esta palabra. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y está en nosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto no lo dice el Señor, una promesa, hermanos. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, nos colocaron ese sello, pero igualmente fue derramado el Espíritu Santo, o sea, manifestado en el amor, ¿sí?, en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que entonces debemos entender, hermano, acerca de esa relación que nosotros debemos de tener con el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros miramos allí en Juan capítulo 16, también nos está hablando acerca del Consolador y de la obra del Espíritu Santo. Dice aquí en Juan 16, 4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho.
Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llegado a vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto fue la obra que el Espíritu Santo hizo en mi vida, en ti y en todos los hijos de Dios, convencerlos de pecado. ¿Para qué? Para que pudiéramos volvernos al Señor en arrepentimiento y decirle: Señor, reconozco mi pecado y que yo debo de pagar por ese pecado, mas tú lo has pagado yendo a la cruz por mí. Y dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y este hecho de creer tiene que ver con la fe. Y si yo creo en Cristo Jesús, debo caminar en fe, creyendo, y la fe debe producir obras. La fe sin obras es muerta. Puedo decir que creo en Cristo Jesús, pero sigo haciendo mi voluntad y sigo pecando. No puedo. Él dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, debo cada vez más apartarme de Él, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En la cruz el Señor hizo ese juicio sobre el maligno y todo su séquito. Y dice aquí en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Óigalo bien, el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere. Por eso el Espíritu Santo aquí nos dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este es el Espíritu Santo de Dios, dice, porque Él oirá todo, ¿sí? Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él empezará a revelar todo lo que habrá de venir. Él lo trabajará, Él lo hablará, Él lo mostrará, y en su potestad, hermanos, en su potestad, Él mostrará en sueños, mostrará en visiones, mostrará como Él quiere. Y como lo estábamos hablando anteriormente de las figuras, y ahí en Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo aquí está mostrando figuras de Adán y de Cristo, y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios mostrando esas figuras. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 4 dice, así que si estuvieseis sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote. O sea, está hablando de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús todavía estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque es del orden de Judá, y los sacerdotes es del orden de Leví. Dice, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, o sea, del orden de Leví. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado.
en el monte. Entonces, ese sacerdocio levítico es una figura y es una sombra de lo celestial. Entonces, nos está diciendo aquí que todo esto, el antiguo pacto, el sacrificio, el derramamiento de la sangre, todo ello era una figura y una sombra. Aún el sacerdocio levítico es una figura y una sombra, ¿sí?, de lo celestial. Y lo verdadero es el sacerdocio de Cristo, y el tabernáculo celestial está en los cielos, que le dijeron, haz como se te mostró en el monte, haz una figura, haz una sombra, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que el Espíritu Santo muestra figuras, muestra sombras, el Espíritu Santo muestra visiones, muestra sueños, pero es como lo dice allí en Juan, que el Espíritu Santo va a tomar de lo del Señor Jesucristo y va a hablar lo que oyere. Dice aquí, lo que oyere, y os lo hará saber lo que habrá de venir. Y dice después, Él me glorificará, ¿sí? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es lo que el Espíritu Santo, mis hermanos, está haciendo en este tiempo. Y como les decía, aquí en la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, el Señor muestra que el antiguo pacto, los sacrificios y todo lo que el Señor le designó a Moisés era una figura de lo que habría de venir, y era por medio de Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, es bien importante que nosotros podamos entender lo que el Señor les habló a ellos y dijo que les iba a enviar al Espíritu Santo, que ahorita no podían entender todas las cosas, ¿sí? Pero el Espíritu Santo que enviaría y que Él rogaría, o sea, había una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa del Padre era en Joel capítulo 2, versículo 28, aquí habla sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, y después de esto, dice en el 27, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo, nunca jamás será avergonzado. Entonces, aquí está diciéndonos el Señor sobre toda la obra que haría con Israel, hermanos, y que esto sería una señal de que el Señor Yahvé, nuestro Dios, nuestro Padre, estaría con nosotros. Aquí le está hablando a Israel, pero yo digo con nosotros porque nosotros somos iglesia. El Señor quitó la pared intermedia, ¿sí? En venir el Señor Jesús, Él quitó la pared intermedia entre los judíos y los gentiles. Y nosotros también gozamos de esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, lo que el Señor está diciendo de la forma en que se manifestaría el Espíritu Santo y que nos mostraría. Dice, profetizarán. Vuestros hijos verán, vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y esto es lo mismo que el Señor estaba hablando en Números capítulo 12, versículo 6, cuando Aarón y María estaban hablando
de Moisés porque se había casado con una mujer cusita, una mujer negrita. Y entonces el Señor los hace reunir allí en el tabernáculo de reunión y les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. O sea que hay visiones y hay sueños. Estos sueños son sueños nocturnos muchas veces. Dice, versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, óigalo bien, y dice, no por figura. O sea que el Señor hablaría también por figuras y verá en apariencia a Yahvé. Pues, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el Señor aquí está mostrando y está hablando entonces de que Él estaría entonces hablando, ¿sí?, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de figuras. Lo habíamos hablado anteriormente. Y aquí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, esta palabra se cumplió, hermanos. Esta palabra se cumplió cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vino el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera en ellos. O sea, la lluvia temprana vino sobre ellos, y ellos vinieron y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces, nosotros podemos mirar aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos podemos ver, hermanos, cómo el Señor muestra este derramamiento del Espíritu Santo, y la gente creía que ellos estaban borrachos, ¿sí? Pero el apóstol Pedro se levanta junto con los 11, y entonces él dice en el versículo 16 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, el cumplimiento de la promesa del Padre, y que el Señor intercedería para que enviaran esta promesa. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo esto, hermano, se está cumpliendo hasta el día de hoy. Ahorita, diciembre del 2020, hermano, se está cumpliendo. Hoy tenemos en la parte sur de Sudamérica está un eclipse de sol total, y esto aquí dice, el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Hemos visto los eclipses de las lunas rojas, y aquí está diciendo, antes que venga el Señor, ¿sí? Todo esto se hará grande y manifiesto, hermano. Nosotros, yo no sé si lo hemos podido comprender, hermano, pero el Señor está dando señales arriba en el cielo y está dando señales abajo en la tierra. Y dice sangre y fuego y vapor de humo. Entonces, esto, hermanos, debemos de tenerlo muy en cuenta, lo que el Señor nos está diciendo sobre el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Esta profecía de Joel 2:28 en adelante es el mover del Espíritu Santo en la iglesia, de la profecía, de los sueños, de las visiones, ¿sí? Todo esto tiene que ver, hermanos, con la profecía.
tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es profético. Dice que adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hermano, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, dice en el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, mis hermanos, esto es bien importante, lo que nos está hablando el apóstol Pablo, y es el mover de la profecía. ¿Por qué? Porque en el mover de la profecía, la iglesia es edificada, la iglesia es exhortada, o sea, animada, y la iglesia es consolada. Y como dijo el Señor Jesús, que el Espíritu Santo que Él enviaría sería para que estuviese con la iglesia hasta el fin, por siempre. Entonces, hermano, debemos entender que el Espíritu Santo no va a ser quitado, porque muchas personas interpretan que hay algo que detiene al anticristo y que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es quitado, porque es necesario que el Espíritu Santo esté acompañando a la iglesia, porque la iglesia va a ser anunciada, le van a anunciar todo. Óigalo bien lo que dice en el versículo 13 de Juan capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo, que es profético porque es las cosas que habrán de venir, Él nos las va a anunciar y nosotros vamos a estar preparados antes de que suceda, como el Señor lo ha dicho por medio de su Espíritu. Y no solamente a nosotros nos lo ha dicho, sino que lo ha dicho a muchas personas, a muchos profetas en muchos lugares del mundo. Y para Colombia, en este caso, ahí viene un terremoto, hermanos, y el Señor ha dicho que nosotros guardemos en una bolsa, hermano, todos los documentos nuestros. Yo tengo los documentos de mis hijos, los documentos míos, tengo muchas cosas guardadas, tengo hasta velas, tengo encendedor, tengo cosas que son necesarias, hermano. Entonces es importante, y el Señor nos dice que estemos preparados. Y aún en esta vez el Señor nos hablaba, que nos recordaba lo que habría de venir. Entonces es el Espíritu Santo el que está haciendo estas cosas. Ahora, el Señor le dijo allí en Números capítulo 12, le dijo a Moisés, y le dijo a Aarón, y le dijo a María, de que el Señor les hablaría y se les aparecería, ¿sí? Les hablaría en profecías y les hablaría en sueños y le hablaría en visiones. El Señor no cambia. Debemos de entender esto, hermano, así como se lo dijo a Moisés, hermanos, el Señor lo vuelve y lo reitera con la venida del Espíritu Santo de Dios. O sea, si nosotros entendemos esto, mire lo que el Señor dijo. O sea, y debemos de entender esto, que el Señor no cambia.
El Señor en Números le dijo que se les aparecería en visiones, en sueños y en profecía, ¿sí? Entonces, y después cuando viene el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, que es Joel, dijo también, derramaré mi espíritu, ¿sí? Y hablarán en lenguas, profetizarán, verán visiones y soñarán sueños. Entonces es lo mismo. Igualmente, lo que nosotros habíamos leído anteriormente sobre Job, también Job está hablando en las formas como el Señor habla. Entonces, de esta forma nosotros podemos entender, hermanos, que el Señor no cambia en la forma que el Señor ha dicho de cómo nos hablaría a nosotros, hermanos. Esto de que apareció un ángel y que unas placas de oro y que les dio la interpretación, hermano, de esa forma no ha dicho el Señor que hablaba. Y aún el mismo apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo les hablare otro evangelio diferente al que él ha hablado, sea anatema. Entonces, debemos entender, hermanos, que el Señor no cambia. El Señor es inmutable. El Señor no tiene sombra de variación. Y lo podemos mirar, hermanos, en la carta a los Hebreos, en el versículo 8, nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto lo debemos de tener claro en nuestras vidas, que el Señor Jesucristo no cambia. Él no varía, Él no tiene sombra de variación. Él es inmutable, o sea, que no cambia, ¿sí? Y si el Señor dijo que hablaría por sueños y por visiones a este pueblo, entonces esa forma como está hablando ese ángel, y que se les aparecieron unas placas de oro, que nunca se han mostrado esas placas de oro, y que se les dio la traducción de lo que estaba escrito en esas placas de oro, hermano. Y sabe, es una secta ahora, y es una secta bien grande. Y en Estados Unidos hay un estado que es mormón, y es una situación bien fuerte porque utilizan la poligamia. Entonces debemos de entender, hermanos, que lo que el Señor nos ha hablado hasta el día de hoy, y así nos sigue hablando en nosotros. El Señor es inmutable. El Señor no cambia en la forma en que ha dicho que nos hablaría. Y está la profecía, están los sueños y están las visiones. Hay otra forma que el Señor por la cual nos habla en sueños, en visiones nocturnas. Puede ser porque no separamos como ese tiempo por la mucha actividad que tengamos nosotros, y entonces el Señor nos muestra en sueños, en visiones nocturnas. Aún quizás en la oración misma también el Señor nos muestra estas cosas, pero muchas veces estamos tan ocupados y metidos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las cosas que podemos estar haciendo, y entonces no escuchamos a Dios cuando Él trata de decirnos algo. Y entonces Él utiliza los sueños. Y mire, por ejemplo, en Proverbios lo que nos dice: te guiará cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces en el 22 nos dice: te guiarán cuando andes. O sea, la palabra de Dios te guiará cuando andes. Cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Entonces esto es bien importante, porque el Señor muestra, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, y vemos al apóstol Pablo que él está predicando el evangelio a los gentiles, ¿sí? El Señor se lo dijo. Esta era parte de su llamamiento, ¿sí? De dar el evangelio a los gentiles. Y dice en Hechos capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo en visión de noche. Óigalo bien. Esto es bien interesante, hermanos, porque dice aquí que cuando fueron a Galacia fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, y cuando fueron a Bitinia el Espíritu de Cristo no se los permitió. Y entonces dice aquí que ya en el versículo 9, y se le mostró a Pablo en una visión de noche a un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta fue la forma que el Señor pudo dirigir al apóstol Pablo para ir a Macedonia, en una visión nocturna. Cuando él estaba durmiendo, allí le mostró ese varón. Y entonces dice en el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. ¿Por qué? Porque ese varón macedonio que lo habían visto en visión le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, muchas veces nosotros estamos en unas situaciones que es en nuestros afanes, aún en el mismo afán de que el Señor nos conteste, y esto no permite que oigamos la voz de Dios, hermanos. Entonces el Señor utiliza este método de las visiones nocturnas para hablarnos a nosotros, o aún utiliza a otra persona, más aún todavía, utiliza a otra persona, porque muchas veces uno hasta se puede confundir en el hecho de que, mira, hermanos, yo tenía un problema de colesterol y triglicéridos, y hasta había comprado un medicamento que estaban vendiendo. Y yo tuve un sueño que el Señor me decía a mí, estás sano de colesterol, estás sano de triglicéridos y estás sano de esta otra cosa. Me decía a mí el Señor de 3 cosas en las cuales yo estaba sano. Y entonces cuando yo desperté, yo le dije, Señor, perdóname, pero yo quiero que me confirmes esto, porque en mi afán, en mis situaciones he estado pues tratando de bajar esos triglicéridos y ese colesterol. Señor, confírmame esa palabra que tú me dijiste. Y entonces yo prendí el televisor que veía el canal a Benny Hinn, y Benny Hinn había llevado un médico. Y ese médico estaba hablando del colesterol, de los triglicéridos, y estaba diciendo de que debíamos de cambiar la vana manera de comer enseñada por nuestros padres, que esa era una de las situaciones en las cuales, y entonces pude saber que el Señor me estaba confirmando esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos habla, y como estamos en nuestro afán, en nuestra ansiedad de aquellas cosas que el Señor nos puede contestar, entonces puede utilizar hasta otra persona para que nos pueda decir las situaciones en las que estamos, en las condiciones que estamos, en el peligro que podamos estar. Igualmente, hermanos, el Señor nos habla de esta forma porque muchas veces nuestros pensamientos son tan rígidos que no permitimos que el Señor nos hable algo diferente a lo que nosotros creemos y pensamos que es, ¿sí? Y voy a darles un ejemplo en este sentido del apóstol Pedro. Ustedes saben que el apóstol Pedro tuvo un problema con el apóstol Pablo porque el apóstol Pedro estaba judaizando a los Gálatas, hermanos. Eso nosotros lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, hermanos. El apóstol Pablo tuvo que exhortarlo y él le dijo que eso era digno de ¿por qué? Porque eso estaba hasta llevando a
a Bernabé y a otros judíos. ¿Y cuál era el problema? Dice que eso era digno de condenar, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando él estaba con los gentiles, estaba bien y comía con los gentiles y todo eso. Pero cuando venían los de la circuncisión, esto lo dice en el versículo 12 de Gálatas 2, dice, pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en una simulación participaban, y en esa simulación también participaban otros judíos, de tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, óigalo bien, no estaban andando en la verdad del evangelio. Esto es bien tremendo, hermano, que la forma de pensar del apóstol Pedro, hermano, y de cómo simulaba, y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, delante de todos le dijo el apóstol Pablo a Pedro, dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces esto es bien tremendo, hermanos, que lo que el apóstol Pedro estaba haciendo allá en la iglesia de Antioquía, hermano. Y esto lo escribe a los Gálatas. ¿Por qué? Porque a los Gálatas los estaban judaizando. Entonces nosotros podemos ver en Hechos 10 de los apóstoles, o sea, este es el concepto del pensamiento del apóstol Pedro. Y es muy tremendo que el Espíritu Santo de Dios, el Señor, utiliza a Pedro, hermanos, para hablarle a los gentiles por primera vez. Y yo no entiendo, pues, porque si utiliza a los gentiles para hablarles por primera vez a ellos, y después allá en la iglesia de Antioquía está haciendo esto, entonces, ¿qué es lo que le pasa al apóstol Pedro? Obviamente allí dice que él tenía miedo, ¿sí?, de lo de la circuncisión, o sea, del hecho de andar como gentil. Entonces dice aquí la palabra de Dios, cuando el Señor envía un ángel a Cornelio, ¿sí?, allá en Cesarea de Filipo, allá le muestra un ángel, y Cornelio era un hombre, un centurión, y él ayudaba al pueblo. Y entonces se le presentó un ángel y le dijo que fuera a llamar a Pedro a Jope. Y entonces él envía a unas personas a llamarlo. Y entonces mire cómo el Señor tiene que preparar a Pedro para poder hacer esa labor, ¿sí? Dice que Pedro, estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 8, dice, 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad donde Pedro estaba. Y dice que, pero Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En él habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz delante de Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este es el pensamiento de Pedro, hermanos, y que era un poco difícil. Yo digo un poco difícil, pero tuvo que el Señor hacer con Pedro esto porque sus pensamientos eran muy fuertes y radicales y no era capaz de hacer un cambio, o sea, de lo que era la ley a la gracia, como lo vimos ahí en Gálatas. Era difícil de hacer ese cambio de pensamiento, o sea, reaprender, ¿sí?, de volver a ser enseñado en aquellas cosas que él había aprendido acerca de la ley. Entonces el Señor le dice, mata y come. Dice, Señor, no he comido
no he comido, no he comido cosa común o inmunda, he comido jamás. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se le hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire tan tremendo, hermano, la fortaleza que tenía en su mente, hermano, con respecto a la ley, y que estaban en la gracia, y que se había abierto la puerta para los gentiles, y el Señor estaba utilizándolo a este varón. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces el apóstol Pedro, estos hombres le dicen todas esas cosas, y entonces llega a donde Cornelio, y Cornelio tiene muchas personas, tiene su familia, las tiene allí para que oigan el mensaje. Y cuando Pedro llega donde Cornelio, miren el versículo 28, le dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire la ofensa con que lo recibe. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pudo entender la visión que el Señor le mostraba en el éxtasis. Y después empieza a dar la palabra de Dios. En el versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, lo de Cornelio. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y él empieza a hablarlo, y viene el Espíritu Santo sobre ellos, todos los que estaban allí, y fueron investidos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban el nombre del Señor. Entonces eso les fue notorio para el apóstol Pedro, pero sin embargo, hermanos, podemos entender, podemos ver cómo era esa dureza, ¿sí?, que aún a los Gálatas estaba judaizando. Entonces el Señor muestra las visiones, muestra los sueños, muestra los éxtasis, ¿sí?, porque Dios nos quiere mostrar, y la forma de nosotros de pensar, o que creemos que pensamos, sentimos, es algo como contradictorio a lo que el Señor quiere. También igualmente Dios nos muestra los sueños, nos muestra las visiones, los éxtasis. Aún la palabra profética nos la habla. Dice, porque Dios quiere que seamos conscientes de la realidad. Y nosotros pensamos que nuestra realidad es este mundo que vivimos, este mundo material, hermanos, cuando la realidad es algo espiritual. Y ¿sabe por qué, hermanos? Porque estamos muy acostumbrados a vivir. El Señor nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas nos sacó y nos colocó en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo. Pero como nosotros vivimos en el mismo lugar, con las mismas personas y todo ello, entonces no hemos podido llegar a esa dimensión de poder estar mirando lo espiritual. Y la palabra de Dios en Hebreos 11 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Entonces, el Señor nos da una palabra profética y ahí debe operar la fe. Nos lo dijo, pero todavía no se ve. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, la parte de lo profético que el Señor nos habló. Dice, es la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero debo de creerlo. Pero sin embargo, aún utilizar nuestro jet ser para mirar lo que nosotros debemos de creer. O sea, si el Señor dice tal persona va a venir y va a estar con ustedes, entonces yo debo de creer y aún de pensar, de llevar mi imaginación a que esa persona está con nosotros y que nosotros estamos compenetrados con ella. Dice el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. O sea, es muy tremendo porque aún no estaba constituido el universo, aún no estaba constituido todo lo que nosotros podemos ver, pero es la fe. Entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, si el Señor te dice que tú eres un profeta de Dios, que eres un pastor para jóvenes, que eres una u otra persona, hermano, uno debe de empezar a visualizarse y empezar a entender hacia dónde lo quiere llevar a uno el Señor. Y entonces muchas veces el Señor entonces es necesario que Él nos hable por esos sueños, por esas visiones, para que nosotros podamos entenderlo. Yo me acuerdo cuando el Señor me decía a mí que éramos una multitud de profetas para las naciones perdidas. Y la profeta que nos decía esto me decía, yo lo veo a usted, pastor, como Moisés con su báculo, y hay mucha gente que lo sigue a usted. Y eso nosotros, en nuestro jet ser, nosotros lo plasmamos en un dibujo y lo tenemos en la iglesia. Y lo veo como una universidad, como una especie de universidad. No es una universidad, pero es como una universidad donde ustedes están dirigiendo a los profetas, enseñando a los profetas. O sea que es una compañía de profetas. Y yo le hablo a los hermanos y les digo, ustedes están siendo preparados para esto, para recibir a esa multitud de profetas y seguirlos capacitando ustedes también. Entonces, esto es lo que el Señor nos habla, de utilizar el jet ser, la imaginación, acerca de lo que el Señor nos ha hablado. Y por eso el Señor nos muestra en sueños y en visiones y en profecía. Y aún el Señor decía, ni siquiera te imaginas lo que voy a hacer contigo. Y el Señor, por medio de la palabra profética, nos ha estado hablando lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces, ahí aún el Señor me dice, ni siquiera te imaginas. Yo me imagino y me sigo imaginando. Dice, ni siquiera te imaginas, pero aún el Señor nos ha dado la palabra y ya entendemos mucho de lo que el Señor quiere con nosotros, hermanos. Y es de desarrollar la visión que nos dijo hace mucho tiempo de Isaías 61. Esto es lo importante que nosotros debemos de entender: la palabra profética, las visiones, los sueños, los éxtasis. En 2 Corintios nos dice, en el capítulo 4 nos dice, versículo 16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, no dejarnos guiar por lo que nos dice el espejo. Dice, por lo tanto, no desmayemos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermano, no le prestemos atención a ese espejo que nos muestra lo material, lo físico, lo momentáneo. Dice aquí, nuestro interior, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Versículo 17.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eso es, nosotros debemos de estar fijando nuestros ojos es en las cosas eternas, en las cosas que no son temporales. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Esto es, allí debemos de afirmarnos. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, muchos aspectos en nuestra vida, y así como nos muestra el Señor esas visiones, esos sueños, muchas veces nosotros no entendemos las visiones y nosotros no entendemos los sueños o aún los éxtasis, ¿sí? O la palabra profética, a veces no la entendemos. Y es importante entonces pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos dé la comprensión, que nos dé el entendimiento, mis hermanos. Yo me gozo con el profeta Daniel, hermanos, y aún el profeta Juan también con el Apocalipsis. Me gozo por estos varones que les fue revelado los últimos tiempos. Y dice aquí en Daniel capítulo 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto tiene que ver con el arrebatamiento. Dice: en aquel tiempo serán libertado tu pueblo de todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Estos son los que van a ser libertados. Y los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud de las estrellas en perpetuidad. Y entonces dice aquí: pero tú, Daniel, dice el ángel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces le está diciendo aún a Daniel cuándo van a ser las cosas, pero igualmente le dice: cierra esto, porque esto no es para este tiempo, sino para los tiempos del fin. Entonces, hermano, así como a Daniel le pudieron enseñar muchas visiones, le mostraron muchas visiones, y él, en un caso dado, él no las entendía. Dice aquí en Daniel capítulo 8, versículo 27, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor trae el entendimiento, la comprensión. Y dice en Daniel capítulo 9, dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y el entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, hermano, el Señor no va a dejar que nosotros quedemos sin entendimiento de las visiones, de los sueños, del éxtasis, de la palabra profética. El Señor lo va a revelar. Pero mira cómo le dice en el versículo 22 del capítulo 9, dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, porque tú eres amigo de Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, nos hablas y nos sigues hablando como hijos. Y, Señor, te damos gracias porque dejaste el Santo Espíritu de Dios para que nosotros pudiéramos comprender lo que tú quieres hablarnos a nosotros, Rey, a cada uno de nosotros. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y nos hablas, Señor, bendito Rey, pero muchas veces en nuestros corre, Señor, en nuestro mundo agitado, Señor, bendito Rey, Señor, no percibimos que tú nos hablas, Rey. Pero gracias, Rey, porque aún utilizas estos métodos, Rey Santo, Señor. Utilizas estos métodos, Rey Santo, así como lo dice Job, Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Señor, gracias. Gracias porque tú nos das estos sueños, nos das estas visiones, Rey, para apartarnos del mal, Señor, y nos muestras aún de las cosas que han de venir. Como tú dijiste, Señor, por el medio del Espíritu Santo, que tomaría de lo tuyo y nos haría saber las cosas que habrían de venir, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, y te pedimos, Rey Santo, Señor, que abras nuestros ojos, Señor. Coloca colirio en nuestros ojos, Señor. Coloca ese colirio en nuestros ojos, Señor, para que nuestros ojos vean, Señor. Y, Señor, bendito Dios, Señor, abre, Señor, bendito Dios, nuestros oídos y ayúdanos a circuncidar nuestro corazón, Padre, de la grosura para entender. Ayúdanos a circuncidar nuestro corazón, Rey Santo, Señor, para que nosotros comprendamos lo que tú nos quieres hablar, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, que nuestro ser, Señor, no se endurezca, Señor, bendito Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. Y clamamos a ti, Rey Santo, Señor, de aquellas visiones, Rey, que tú les das a nuestros hermanos y que no han entendido, Padre. Señor, trae el entendimiento, Rey, para que comprendan, Señor, lo que tú, Señor, estás hablando, Padre. Lo que tú estás hablando, Señor Jesús, lo que tú hablas, Santo Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.